Hola a todos y todas. La Fundación Trida les da la bienvenida al proceso de supervisión del programa Salas Concertadas 2015. Como les contamos en la carta de presentación, hemos construido estos instructivos para facilitar el diligenciamiento de los formatos que se requerirán durante la supervisión. Si surgen dudas, por favor comunicarse con su supervisora designada. En este instructivo les explicaremos cómo presentar el informe final financiero de la ejecución de los recursos de su proyecto. Primero, diligencien este formato teniendo en cuenta la información aportada en el archivo denominado presupuesto ajustado, que fue revisado y aprobado por la supervisora a cargo de su proyecto. Si surgen cambios de fuerza mayor después de la aprobación, debe comunicarse de manera inmediata con su supervisora. Segundo, inician escribiendo en la parte superior del formato la información general solicitada, nombre de la organización, número del convenio y año, fecha de inicio del convenio, que será la fecha de aprobación de la póliza, fecha de terminación, que es 31 de octubre de 2015, clasificación de la sala, aquí debe escribir si es histórica, mediana, pequeña o no convencional, departamento y municipio. Tercero, en este formato deben diligenciar uno a uno los pagos realizados en el marco del proyecto. Cuarto, deben diligenciar la totalidad de las columnas. Como ejemplo, relacionamos a continuación los siguientes 4 pagos. Primer pago. Proceso, programación artística. Nombre de la actividad, temporada de Lorca. Beneficiario, Carlos Páez. Tipo de gasto, honorarios del director por 2 meses. Agosto y septiembre de 2015. En la celda de la columna de documento de cobro encontrarán una lista desplegable con 3 opciones: cuenta de cobro, factura y documento equivalente. En este caso será una cuenta de cobro. La columna tipo de ID también tiene una lista desplegable con 4 opciones: cédula de ciudadanía, NIT, pasaporte y cédula de extranjería. En este caso aplica cédula de ciudadanía. En el número de ID deben escribir el número de la cédula de ciudadanía. Para diligenciar la columna número de comprobante de egreso, tengan en cuenta que dichos comprobantes tienen una numeración consecutiva en su contabilidad. Ese es el número que deben registrar en esta celda. En la siguiente columna, escriban la fecha de ese mismo comprobante de egreso. Y en valor total, el valor de la cuenta de cobro, sin descontar impuestos ni retenciones. El hecho de que registren en este formato los valores sin discriminar impuestos y retenciones no significa que no deban hacerlo. Recuerden que su organización será responsable de cumplir la normatividad tributaria en el marco de este proyecto. Si a la fecha de presentación del informe ya se realizó el pago, deben escribir también el valor en la columna de valor pagado. En este caso, el valor por pagar debe ser 0 pesos. Segundo pago. Corresponde también al proceso programación artística de la temporada de Lorca. Beneficiario, Lina Gaviria. Tipo de gasto, primer pago honorarios actriz de la temporada de Lorca, del 1 al 31 de agosto de 2015. En la celda de la columna de documento de cobro será una cuenta de cobro. La columna tipo de ID
será cédula de ciudadanía. En el número de ID será el número de la cédula de ciudadanía. En la columna de número de comprobante de egreso, registren el número consecutivo que le aplique según su contabilidad. En la siguiente columna, escriban la fecha de ese mismo comprobante de egreso. Y en valor total, el valor de la cuenta de cobro sin descontar impuestos ni retenciones. Si a la fecha de presentación del informe ya realizó el pago, deben escribir también el valor en la columna de valor pagado. En este caso, el valor por pagar debe ser 0 pesos. Tercer pago. Beneficiario, Lina Gaviria. Tipo de gasto. Segundo pago honorarios actriz de la temporada de Lorca del 1 al 30 de septiembre de 2015. En las celdas de las columnas de documento de cobro, tipo de ID, número de ID, copiar la misma información. En la columna de número de comprobante de egreso, registren el número consecutivo que le aplique según su contabilidad. En la siguiente columna, escriban la fecha de ese mismo comprobante de egreso. Y en valor total, el valor de la cuenta de cobro, sin descontar impuestos ni retenciones. Si a la fecha de presentación del informe ya se realizó el pago, deben escribir también el valor en la columna de valor pagado. En este caso, el valor por pagar debe ser 0 pesos. Cuarto pago. Beneficiario, Dusan Producciones. Tipo de gasto, alquiler de sonido. En la columna de documento de cobro, aplica factura. En la columna tipo de ID, aplica NIT. En el número de ID deben escribir el número del NIT. En la columna de número de comprobante de egreso registren el número consecutivo que le aplique según su contabilidad. En la siguiente columna escriban la fecha de ese mismo comprobante de egreso. Y en valor total, el valor de la factura sin descontar impuestos ni retenciones. Si a la fecha de presentación del informe ya se realizó el pago, deben escribir también el valor de la columna de valor pagado. En este caso, el valor por pagar debe ser 0 pesos. Para no repetir la misma información, se hace combinación de celdas de esta manera. El siguiente pago corresponde al proceso divulgación. Nombre de la actividad, impresos. Beneficiario, comercial papelera. El concepto de pago, 500 afiches del seminario de dramaturgia, punto en blanco. En la columna de documento de cobro se elige factura. En la columna tipo de ID se elige NIT. Y en la siguiente columna se escribe el número del NIT. Teniendo en cuenta que aún no se ha realizado el pago respectivo al beneficiario, las columnas de número y fecha de comprobante de egreso quedarán en blanco. El valor total es de 600.000 pesos. En la columna de valor pagado se escribe 0 pesos y en la columna de valor por pagar 600.000 pesos. Como este proyecto no incluye los siguientes procesos, se pueden eliminar las filas hasta antes del total. Tengan en cuenta que la suma de los valores totales de las columnas valor pagado y valor por pagar debe coincidir con la cifra de la columna valor total, como se muestra en el ejemplo.
Esta cifra deberá ser exacta al total del aporte asignado por el Ministerio de Cultura. Con relación a los soportes de cada pago, recuerden adjuntar 1. Documento de cobro, que puede ser una cuenta de cobro, una factura o un documento equivalente. 2. RUT actualizado con la actividad que corresponda. En el caso de ser extranjeros, deberán adjuntar copia del pasaporte. 3. El comprobante de egreso firmado por el beneficiario. En el caso de realizar transferencia electrónica a la cuenta del beneficiario, se debe adjuntar el comprobante de egreso y el soporte de la transferencia. Para este informe, la organización debe certificar que todos los datos incluidos en este informe son verídicos y corresponden a la realidad. En cualquier momento, pueden ser verificados por el Ministerio de Cultura y o cualquier organismo de control. ¿Qué certifican? Primero, las cifras que se detallan corresponden a los gastos ejecutados en las actividades propias del proyecto. 2. Los valores detallados se hallan registrados en la contabilidad de la organización. 3. Los documentos soporte no se han presentado para legalización ante otra entidad que haya apoyado el proyecto. 4. Las cuentas por paga registradas se cancelarán al inmediato recibo de los recursos del Ministerio de Cultura. 5. La organización será responsable de revisar y hacer cumplir los aspectos relacionados con la seguridad social de terceros. Y 6. La organización será responsable de cumplir la normatividad tributaria en el marco de este proyecto. Tenga muy presente que el revisor fiscal en ningún momento podrá ser la misma persona que ejerza como contador de la organización. Si la organización está obligada a tener revisor fiscal, el informe financiero lo firmarán el representante legal y el revisor fiscal. Si la organización no está obligada a tener revisor fiscal, el informe financiero lo firman el representante legal y el contador. Teniendo en cuenta lo anterior, deben señalar con una X si la firma corresponde al revisor fiscal o al contador. Recuerden, no pueden incluir gastos no aceptables tal y como se establece en la convocatoria, página 35, en la nota del punto 5 de la parte C, Proyectos a la Concertada 2015, que dice lo siguiente. En ningún caso se aprobará el apoyo económico para gastos administrativos, servicios públicos, pólizas, sueldos o salarios ni prestaciones sociales del personal de planta. Obra física, compra de elementos de oficina, dotación, que incluye instrumentos musicales, utensilios y herramientas, trajes típicos, telas, cámaras, equipos de sonido, equipos de cómputo de video, luces, libros, enciclopedias, diccionarios u otros. Esta clase de gastos o inversiones deberán ser cubiertos por el proponente con recursos propios o que le sean aportados por terceros para cofinanciar el proyecto. Finalmente, le solicitamos consultar el documento denominado Manual de Recomendaciones para Procedimientos Contables y Tributarios, el cual fue elaborado por la Fundación Trida como parte del informe final de la supervisión del programa Salas Concertadas del año 2014. Su contenido corresponde a las normas tributarias vigentes a diciembre de 2014. No obstante, el contador de su organización deberá considerar las actualizaciones que al respecto existan a la fecha. Cualquier duda, por favor, consultar con su supervisora encargada antes de enviar el informe final al terminar la ejecución del contrato. Que tengan un excelente día.